Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es el Alfa y el Omega. Porque si hablamos del hombre más cercano a Dios, tenemos que sí o sí hablar del Best Bound Machine, de uno de los 6 que posiblemente, en mi opinión, podríamos llamar los mejores luchadores de todos los tiempos. En ese monte tenemos a El Santo, Bret Hart, AJ Styles, Shawn Michaels, Ric Flair, Antonio Inoki y Kenny Omega. Fuck. Y por eso, hoy yo te voy a hacer esta mierda que posiblemente dure una hora. ¿Quién es Kenny Omega? Si tú no sabías quién era, o no sé qué haces viendo un canal de lucha libre si no sabes quién es Kenny Omega, pero ahora lo descubrirás de mi mano, claramente. Así que, vamos allá. Antes de Japón, antes del Bullet Club, antes de AEW y antes de que la gente comenzara a llamarlo el mejor luchador del mundo, o como algunos lo llaman también, el dios de la lucha libre, Kenny Omega era simplemente Tyson Smith, un chico normal creciendo en Canadá, en una ciudad donde la lucha libre no era precisamente una carrera realista. Nació el 16 de octubre de 1983 en Winnipeg, y Winnipeg no era Nueva York, ni Toronto, ni un territorio histórico del wrestling. No había grandes promociones ni escuelas famosas, y ni siquiera había un camino claro para convertirse en un luchador profesional. Si querías dedicarte a esto, básicamente estabas solo. De niño no era el típico atleta estrella, no era el más fuerte del salón y el más popular. De hecho, él mismo ha contado en entrevistas que era bastante introvertido. Pasaba mucho tiempo en casa jugando videojuegos y viendo anime y consumiendo cultura japonesa. Como yo, básicamente. Esa parte es increíblemente importante porque, aunque suene trivial, esas influencias luego se notan muchísimo en su estilo, en sus poses, en sus referencias y hasta en la forma en la que estructura sus combates. Mientras otros luchaban con ser jugadores de hockey o fútbol, él soñaba con combates épicos, como si fueran peleas finales de un videojuego. Su relación con la lucha libre empezó como la de casi todos, como un fan. Veía cintas, televisión, eventos grabados y, al ser canadiense, una de sus grandes referencias fue la leyenda Bret Hart. No solo por su orgullo nacional, sino porque Bret representaba algo que Kenny le gustaba mucho: la lucha técnica, psicológica, historias largas dentro del ring. No era solo espectáculo, era construcción. Con el tiempo dejó de ser solo el me gusta ver esto y pasó al yo quiero hacer esto. A los 15 años decidió empezar a entrenar lucha libre de verdad, y aquí es donde se acaba la fantasía. Nada de gimnasios bonitos, nada de grandes instalaciones. Eran rings viejos montados en bodegas o centros comunitarios, con entrenadores locales y otros chicos que también estaban aprendiendo desde cero. El entrenamiento era básico y duro, mucha condición física, muchas caídas, repetir movimientos simples cientos de veces, correr entre cuerdas, rodar, aprender a caer sin romperte el cuello. La lucha libre duele, incluso cuando esté luchando de verdad, y Kenny lo descubrió rápido, pero desde el inicio tenía una diferencia con otros novatos. Muchos solo querían aprender movimientos llamativos. Kenny, en cambio, quería entender cómo se arma un combate. Preguntaba cosas como ¿por qué ese movimiento funciona? O ¿por qué el público reaccionó más aquí que allá? ¿Cómo haces que una lucha vaya de menos a más? Y sin darse cuenta ya estaba pensando como narrador, no solo como ejecutor. Sus primeras luchas llegaron a promociones independientes muy pequeñas del circuito canadiense, shows en gimnasios escolares, salones, ferias locales, públicos de 50, 80 y a lo mucho 100 personas, y a veces incluso menos. No había luces ni pantallas, ni música especial, solo el ring, sillas plegables y gente gritando a 2 metros de distancia. Y ese tipo de ambiente te obliga a aprender rápido. Si el público no conecta contigo, se nota enseguida. No hay producción que te salve, básicamente. Durante esos años hizo de todo: luchas cortas,
combates improvisados, shows donde apenas te pagaban para la gasolina del carro. Viajaban mucho, pero por muy poco dinero, como casi todos los luchadores independientes, queda claro. Tiene que combinar esto de luchar con trabajos normales, obviamente para sobrevivir, porque dime, sin dinero nadie hace nada. No era una carrera todavía, era más bien una apuesta. Pero esos años le dieron algo clave, algo que incluso se verá después, una base. Aprendió a improvisar cuando algo salía mal, aprendió a vender como el dolor, aprendió a leer al público en tiempo real y aprendió a construir finales creíbles. Y sobre todo, aprendió a trabajar sin depender de nada extremo. Cuando más adelante estuviera en arenas enormes en Japón o Estados Unidos, esa seguridad venía de aquí, de esos rings pequeños donde si no te ganabas a la gente tú solo, nadie lo iba a hacer por ti. Con el tiempo empezó a hacerse un pequeño nombre dentro de la escena local. Nada grande todavía, pero sí lo suficiente para llamar la atención de promotores fuera de su ciudad. Y ese crecimiento lento pero constante fue lo que eventualmente lo puso en el radar de algo mucho más grande, la WWE. Y ahí empieza la siguiente etapa en su vida. Etapa 2. Para cualquier luchador joven de mediados de los 2000, había una meta casi automática: entrenar, moverte en las indies y con suerte y con mucha paciencia que la WWE te llame. No existía AEW, TNA en ese tiempo apenas se fundaba y era inestable. Japón estaba muy lejos, la ECW estaba ya muriéndose y la WWE ya estaba muerta de hace como, no sé, 10 años, creo que se murió en los 90, pero igual, si querías llegar, el camino parecía uno solo, WWE. Y eventualmente ese llamado le llegó a Kenny. Después de varios años luchando en el circuito independiente canadiense y ganando experiencia, empezó a llamar la atención lo suficiente para recibir un tryout. No era una oferta gigante ni nada espectacular, pero sí una oportunidad de demostrar que podía funcionar dentro del sistema más grande del mundo. Para alguien de Winnipeg, eso en sí ya era enorme. Hizo el tryout, le fue bien y la WWE le ofreció un contrato de desarrollo. En papel, ese era el sueño, claro. Como era costumbre en esa época, WWE no subió a los talentos directamente al roster principal. ¿Cómo que no? Primero los mandaba a territorios de desarrollo. A Kenny lo enviaron en la Deep South Wrestling, uno de los centros donde formaban a los prospectos. Y aquí es donde la realidad empieza a chocar con la expectativa, porque una cosa es soñar con la WWE desde fuera, otra muy distinta es vivir el sistema por dentro. Devastation. Deep South no era un lugar glamuroso, era básicamente una escuela dura con entrenamientos físicos pesados, mucho control creativo y una filosofía muy clara. Todos debían adaptarse al estilo WWE. Ese estilo tenía reglas muy marcadas, como moverte, cómo golpear, cómo vender, cómo hablar y cómo lucir. No importaba tanto lo que tú traías de casa, importaba que encajaras. Y ahí empezó el problema. Kenny nunca fue un luchador genérico. Incluso desde joven tenía esa mentalidad creativa, esa obsesión por contar historias diferentes, por experimentar con ritmo y estructura. Pero en el desarrollo no querían experimentar, querían un molde. En varias entrevistas, Kenny ha contado que sentía que lo estaban limando, como si cada cosa que lo hacía distinto fuera vista como algo que había que quitar. Si hacías algo raro, te decían no. Si intentabas algo creativo, te pedían simplificar. Si te salías del guión, estabas mal. Además, el ambiente físico era duro, muy duro. Los entrenamientos eran intensos y bajo el mando de Bill DeMott, muchos talentos de esa generación describieron esa etapa como innecesariamente brutal, casi militar. No era solo aprender a luchar, era aguantar presión constante y poco a poco Kenny empezó a notar algo incómodo. No se sentía emocionado, se sentía atrapado. Esto es clave para entender toda su carrera. Muchos luchadores habrían pensado, bueno, me aguanto, es WWE, vale la pena, simplemente duro aquí, no sé, 1 o 2 añitos y ya luego me suben al roster principal. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Pero Kenny no pensaba así. Él siempre ha sido muy claro con esto. Si no puede ser el mismo, no le interesa. Prefería fracasar siendo el mismo que tener éxito sintiéndose falso. Y esa mentalidad que suena romántica ahora, en ese momento era demasiado arriesgada porque estaba a punto de soltar la única oportunidad segura que tenía. En ese tiempo no había un Japón esperándolo, no había un AEW, no había un TNA, no había nada, no había plan B. No existe. Solo incertidumbre.
Finalmente, Kenny hizo algo que muy poca gente habría hecho en su lugar. Pidió su liberación, voluntariamente. Se fue, renunció al sistema más grande del mundo por elección. No porque lo despidieran, no porque fracasó. Se fue porque no encajaba con lo que quería hacer. Y visto en retrospectiva, esa fue probablemente la decisión más importante de toda su carrera. Porque si se quedaba, era muy posible que le cambiaran el estilo, le quitaran su personalidad, lo volvieran otro buen luchador más. O peor, desapareciera en la midcard. O peor, desapareciera en la lowcard. O peor, Yo fui blanco. en cambio, al irse se obligó a empezar de cero otra vez. Volvió a nada, sin contrato grande, sin empresa, sin dirección clara. Solo una idea muy simple. No quería hacer lucha libre como ellos, quería encontrar mi propia versión. Y esa búsqueda lo llevaría al lugar más obvio posible, Japón. Y ahí está otro gran paso en su carrera, donde empieza por fin a transformarse. Después de salir de la WWE, Kenny Omega quedó atrapado en un punto raro. Tenía talento, tenía reputación en Canadá, pero no sentía que el wrestling en Estados Unidos le estuviera dando lo que él necesitaba. Estaba frustrado con las limitaciones del estilo americano y su paso por las indies, aunque respetable, no estaba llenándolo. En el 2006, justamente después de rechazar una oferta a WWE, parecía que su sueño se iba a apagar. Como cuando tú mismo te dices, ok, esto ya es hora de ser realista y rendirme. Entonces pasó algo que lo cambió el año por completo. Ese mismo año, un promotor local de Winnipeg lo llamó para una lucha contra el mismísimo La Cabra, AJ Styles, que por cierto le hizo un video, véanlo. Ese combate fue tan bueno que, citando tanto a AJ como a Omega, le revivió a Kenny el amor por la lucha libre. O sea, no solo fue un buen combate, fue un recordatorio. Fue como decir, ok, esto sí es lo que yo quería sentir con la lucha libre. Es que joder, es que Kenny Omega y AJ Styles peleando, puta madre. AJ Styles le revive las ganas del wrestling a cualquiera, y más con Kenny Omega. ¡Ah! ¡Me vengo! Pero bueno, también me tengo que incluir en esta sección que Kenny Omega tuvo luchas de MMA. Si no mal recuerdo, tuvo dos luchas de MMA, si no mal recuerdo. La buscaré, la pondré en pantalla, así que... No piensen que estoy divagando, porque sí pasó. No estoy tan esquizofrénico, no estoy tan loco, güey. No estoy tan loco. ¿Viste eso? Sí, lo hice. ¿Y lo consideras MMA? Sí, por supuesto. Responde con franqueza. Quiero entenderlo. ¿Por qué dices que es MMA? Poco tiempo después, un amigo le enseñó un video sobre una promoción japonesa extraña, Dramatic Dream Team, o para sus compas, DDT. Y lo primero que le llama la atención es ese estilo, absurdo, ridículo, pero al mismo tiempo estúpidamente creativo. No era la lucha seria como la pintan algunos, una mezcla rara de comedia con locura, pero también con calidad. Y dentro de ese video aparece el luchador que hace que Kenny haga clic de inmediato. Kenny se fija su objetivo en ese momento. Su destino era ir a Japón y vencer a ese tipo. Ese luchador era Kota Ibushi. Aquí es donde empieza lo importante. Kenny no ve a Ibushi como, oh, es un buen luchador. Lo ve como alguien que entiende la lucha como él. Kenny siente que comparten filosofía, especialmente esa idea de mezclar comedia con arte y aún así hacer algo increíble. Y esa idea lo empuja a actuar. Entonces, Kenny prepara un video imitando ese mismo estilo y se lo manda al dueño de DDT, Sashahiro Takagi. Y ese detalle es clave porque aquí no hay intermediarios ni grandes oficinas. Es literalmente Kenny mandando un video. Y ese video llega a Takagi y Takagi lo llama para luchar en DDT. ¡Oh, es hermoso, es hermoso! Es que simplemente... Imagínate que ver un video de un cabrón que nunca antes habías visto en un país que no conoces el idioma te motive a irte a un país que no hablan tu idioma en primer lugar únicamente por perseguirlo y demostrar que, no sé, que tú puedes hacer lo mismo, que no sé. Es que estoy haciendo este video con el alma, Dios mío, como te amo, Kenny Omega. Bueno, amo la lucha libre en general, pero ya me cago y sigo con la historia. Bueno, Kenny, que ya tenía una carrera en la escena independiente, pero esta era otra cosa. Esto era un gran paso. Esto era la gran oportunidad que estaba buscando. Y Kenny va a Japón, va a DDT, y lo primero que hace al llegar es algo impensable. Reta a Kota Ibushi para un combate. Sin saberlo, ese reto iba a comenzar una de las historias más famosas de la lucha libre moderna, la historia de los Golden Lovers. Se programa un combate para el 6 de agosto.
Aún así, lo que importa se entiende perfecto. El público reacciona fuerte y Kenny se adapta de una manera rarísima de ver en un extranjero. Literalmente estaba hecho para DDT. En ese combate, Kenny entra con un remix de Mega Man y controla a la gente. Ibushi entra con su típico tema y el público lo recibe como siempre. Ibushi le da la mano a Kenny y Kenny lo rechaza, forzando su papel de puto gaijin, ¿qué haces en el Gran Japón? Como marcando distancia. Bueno, y el combate empieza. El público sorprendentemente se pone del lado de Kenny. Chocan en el centro del ring y tienen una química brutal para ser dos tipos que nunca habían luchado y ni siquiera se conocían. La idea es que no hay pausas, no hay momentos muertos, todo fluye y no fluye solo porque sean atléticos, sino porque ambos hacen algo con intención, hacen todo por una razón y eso es lo que convierte esa lucha en algo especial. No es solamente una lucha buena, es una lucha rara, bizarra y a veces estúpida, pero al mismo tiempo es grandiosa. Termina con Ibushi ganando, pero el punto es que Kenny, aunque perdió, se ganó a la gente de DDT, se ganó el respeto de los fans y después del combate Ibushi dice que Kenny es increíble, que es un gran tipo, que tienen algo en común y termina diciendo que ama a Kenny Omega. Lo suponía. Y ahí es cuando todo cambia. Porque ese tipo de conexión, en teoría, no debería pasar por un simple video que Kenny le mandó a DDT, pero pasó. Después de esa lucha, el nombre de Kenny empieza a sonar más. Kenny empieza a brillar también en indies grandes de Estados Unidos y Europa como PGW y WXW, enfrentándose a gente como el genérico David Richards y Tyler Black. El genérico, por cierto, es el nombre que usó Sami Zayn antes de quitarse la máscara, y Tyler Black es el nombre que usó antes de llegar al roster principal de WWE el buen luchador Seth freaking Rollins. Incluso que en el 2008 Kenny participó en el Battle of Los Angeles y usó una camiseta de Ibushi en un lugar donde quizás solamente una persona de los fans lo conocía, y eso te pinta perfectamente lo que estaba pasando. Kenny ya tenía a Ibushi en la cabeza como una figura clave en su historia, incluso fuera de Japón. En paralelo, DDT lo empuja rápido, lo ponen a luchar contra el propio Takagi, el dueño, por el Extreme Championship, y aunque pierde, aún así crece dentro de la empresa. O sea, la compañía DDT ya lo veía como un bien preciado, y aquí viene una decisión que lo cambia todo. DDT decide contratar a Kenny a tiempo completo, porque sí, en ese tiempo lo tenían luchando como a un part-timer, o sea, venía para una lucha y se iba, pero con esta decisión lo contrataron a tiempo completo, como ya dije, así que no me repito más y sigo. Y DDT en ese momento era una empresa underground, así que no parecía lógico arriesgarse por alguien, pero se arriesgaron y le salió perfecto. Kenny se mudó a Japón, en parte para estar más cerca de Ibushi y porque DDT ya era su base y ambos estaban destinados a cambiar el mundo, y para hacerlo tenían que unir fuerzas, y así nacen oficialmente los Golden Lovers. Lo interesante es que ni siquiera esperaban tener una gran etapa como equipo para poner su nombre. Antes de consolidarse, ya Takagi, el propio dueño, se refería a ellos en conjunto como los Golden Lovers, así que el nombre se quedó por eso básicamente. Luego, literalmente, tienen solo una lucha como equipo antes de recibir una oportunidad por los campeonatos en pareja de DDT. Y bueno, se entiende, Takagi no quería perder el tiempo. Los buqueó inmediatamente para títulos. El público ya estaba interesado en ellos y su base de fans en Japón, en parte, está formada por mujeres. Y eso se presenta como una señal de lo grande que podían llegar a ser. Tenían su lucha titular, con DDT siendo DDT, hasta Takagi, el dueño, apareció vestido de maid tras una batalla dura. Porque sí, el tipo simplemente apareció, se vistió de maid y ya no sé. Y aún así, el resultado es serio. Tras una dura batalla, tanto que incluso Kenny sangra por patadas de Harishima, los Golden Lovers ganan los títulos en su primer intento. Y eso es un statement. Y aquí, Kenny e Ibushi son grandes, pero por razones distintas. Kenny es más entertainment. Su carisma, su vibra, encajan perfecto en el estilo de DDT. Ibushi es el wrestler, el de Strike, el del movimiento letal, el más alineado con la tradición seria japonesa. Y cuando juntas eso en una empresa que equilibra lo serio y lo absurdo, se crea una química que no se parece a ninguna otra. Cuando el combate se ponía serio, a veces Kenny sufría comparado con Ibushi. Además, por el calendario de Ibushi, era difícil que fuera un equipo constante. Ibushi se metía en torneos, en fechas por todos lados, y eso hacía que cargar con los títulos en pareja fuera casi imposible. Y aún así, en
en 2009, se presenta como un año dorado. Ibushi gana el King of DDT y el KOD Openweight. Kenny, por su lado, gana el Battle of Los Angeles y luego en el PJW World Championship. O sea, ambos terminaron el año con oro, pero cada uno en su mundo. Y eso, aunque suene bien, empieza a marcar la idea de que sus caminos no siempre van al mismo ritmo. Después viene el salto a New Japan en el 2010. Ganan el IWGP Junior Tag Titles y todo parece ir bien hasta que en el 2011 se traza una línea entre ambos. Ibushi va creciendo como estrella individual, firmando acuerdos part-time con New Japan y enfocándose en su carrera. Kenny, en cambio, empieza a sentirse más incierto. Empieza a pensar que su futuro en sí, esa promesa que hizo con Ibushi de vamos a cambiar el mundo juntos, sigue viva. Y ahí empieza la parte más humana, la inseguridad de Kenny Omega. Kenny es alguien que odia la idea de ser abandonado, odia sentirse rechazado, odia que Ibushi parezca no necesitarlo, mientras que Kenny sí lo necesita. Es básicamente el punto donde la historia dejó de ser qué buenos son como equipos y empieza a ser qué significa realmente su relación. Y así, con todo ese contexto, la etapa DDT y los Golden Lovers se vuelven algo más grande que títulos o combates. Se vuelve el momento en el que Kenny encuentra su identidad, encuentra el lugar donde encaja y encuentra la persona que define su historia, para bien y para mal. Cuando Kenny decidió quedarse en Japón, ya no era un extranjero curioso que iba y venía con una maleta y un par de fechas sueltas. Para ese punto, mediados de los 2010, Japón ya se sentía como casa. DDT había sido su refugio, su laboratorio creativo, el lugar donde podía equivocarse sin techo, mezclar lucha libre con comedia absurda, referencias a videojuegos, humor absurdo que solo él entendía. Tuvo combates como por ejemplo contra muñecos inflables, un Iron Man match con elementos ridículos y parodias de anime, pero incluso los refugios se vuelven pequeños. Lo cómodo empieza a sentirse como una jaula y Kenny nunca fue un tipo hecho para quedarse quieto. Así que comenzó a mirar hacia el otro lado de la calle, al New Japan Pro Wrestling. Los shows más grandes, los rings serios, la tradición disciplinaria. Allí no había ironía ni sketches, todo olía a deporte de combate puro. Veteranos con seriedad militar, combates como exámenes donde fallar significaba volver a empezar sin consuelo. Kenny entró en ese ambiente aferrado a lo único que le daba estabilidad, Kota Ibushi y los Golden Lovers. No era solo un equipo, era un idioma privado, relevos limpios, movimientos encadenados, miradas que decían más que cualquier promo. En una empresa rígida, esa química orgánica destacaba como un faro. Los primeros años fueron maratones, Best of the Super Juniors, giras agotadoras, combates cada pocos días, ganaban algunos, perdían otros y a veces se quedaban en una victoria de semifinales. No había gloria instantánea, había callos y aprendizaje. Ibushi, con su estilo explosivo, empezó a recibir más foco individual, luchas grandes, historias propias. Kenny, aunque esencial, empezó a sentirse como el acompañante. No era resentimiento, era ese tipo de envidia no mala, sino como que te puedes a pensar, yo también quiero eso, cuando ves a tu mejor amigo despegar mientras tú sigues aferrado al suelo. En ese estado mental, cansado y hambriento, apareció la puerta equivocada en el momento perfecto, el Bullet Club. Un grupo de gaijins, es que puto gaijin, vete de Japón, gaijin de mierda. Racismos aparte, un grupo de gaijin que no respetaban nada, rompían reglas, ganaban como fuera, tipos ruidosos, arrogantes, caricaturescos, lo opuesto a la disciplina japonesa, y Kenny encajaba demasiado bien. Públicamente negó interés, decía, no soy un gaijin como ellos, pero el 8 de noviembre del 2014 debutó en New Japan uniéndose al Bullet Club. El 5 de enero de 2016, en New Year Dash, traicionó a AJ Styles, entonces líder de Bullet Club, junto a John Box. Así que la secuencia fue la siguiente: Super Kids, un One Winged Angels y un Too Sweet grupal sobre el cuerpo de Styles. Kenny se convirtió en el tercer líder oficial del Bullet Club. Ese giro no fue solo en kayfabe, fue psicológico. Enterró al chico sensible de DDT y se puso una armadura. Aquí más o menos lo expliqué en el video de AJ Styles. Lo que pasó es que AJ Styles se iba a ir a WWE porque sí, supongo. Y la tradición es que cuando un antiguo líder se va, hay que traicionarlo y hacer como para que siga el grupo, básicamente. Volvamos a la historia, por favor, que me divago mucho. Entonces ahí, en ese momento, nació The Cleaner, Kenny Omega.
dejó de hablar japonés en entrevistas, se volvió frío, egoísta y directo. Ya no sonreía tanto, ya no jugaba a luchar. Ahora parecía alguien que quería lastimar de verdad. Paradójicamente, esa versión oscura lo hizo más libre. Cuando no intentas caerle bien a nadie, puedes hacer lo que quieras. El IWGP Junior Heavyweight Championship cayó casi naturalmente, ganado en el Wrestle Kingdom 9 en el 2015. Lo defendió con arrogancia, pero le quedaba chico. Sus combates no eran de Junior, eran deudas personales. Cada B-Trigger, que por cierto, si no mal recuerdo, ese movimiento se lo robó a Shinsuke Nakamura. Cada One Winged Angels era un punto final. Entonces pasó lo inevitable. El 5 de enero de 2016, tras el ataque a Styles, Kenny quedó de pie en el centro. Tomó el liderazgo porque sí. Nadie se lo dio, lo tomó porque era suyo. Subió a Heavyweight sin pedir permiso, enfrentó a Tanahashi, a Goto, a Ishii y tipos que pegaban como si el ring les debiera dinero. Combates largos, lentos, violentos, menos vuelos bonitos, más resistencia. Kenny se volvió más duro, más físico. Ganó el G1 Climax 2016 contra Hiroki Goto, convirtiéndose en el primer extranjero en lograrlo. No era una sorpresa, era una afirmación. Eso lo puso frente al jefe final, el Ringmaker, Kazuchika Okada, el campeón perfecto, el rostro de New Japan Pro Wrestling. Su primer gran choque en el Wrestle Kingdom 11 en el 2017, 46 minutos épicos. Omega perdió, pero la derrota casi no importó. Okada casi no sobrevivió. Cambió la percepción, ya no era el canadiense creativo, era el tipo que podía tumbar a lo mejor de lo mejor. Mientras tanto, con The Young Bucks surgió The Elite, un subgrupo dentro del Bullet Club. Ellos cargaban los shows, luchas locas, historias ruidosas, química evidente. Casi sin planearlo, admitieron: nosotros somos el motor de esta compañía. El Climax Dominion, 9 de junio de 2018. Okada vs Omega 2, en un 2 de 3 caídas. Guerra interminable, rodillas destrozadas, golpes repetidos. Silencio en Osaka Hall. Ay, no sé cómo se dice, editor, ponlo en pantalla. Cuando el One Winged Angel cayó por última vez, Okada no se levantó. No fue un triunfo ruidoso, fue exhalar después de años aguantando la respiración. El chico raro de DDT, el compañero de Ibushi, el villano del Bullet Club, The Cleaner, ahora era el IWGP Heavyweight Championship. No porque lo eligieran, no porque sobrevivió, porque él lo quería, porque era suyo por derecho. Y ahí terminó la etapa donde Kenny buscaba su lugar. Desde ese momento, el lugar empezó a ser él. Un agregado relevante es que ganó el IWGP United States Championship en la inauguración en el 2017, ganó el Never Open White Six Man Tag con The Elite y reformó los Golden Lovers con Ibushi en el 2018 y tuvieron un combate bastante emotivo de The Golden Lovers contra los Young Bucks en el Dominion del 2018. También crearon un canal de YouTube llamado Being The Elite, donde salían The Young Bucks, Cody Rhodes y los otros integrantes de The Elite. Y hay que decir una cosa bastante interesante, es que desde que Kenny Omega se hizo campeón, el grupo de Bullet Club se hizo más viral. No te digo que con Finn Balor, que fue el primer líder y el fundador, o con AJ Styles no fuera un grupo muy popular, sino como que con Kenny el grupo explotó en popularidad. Después del Dominion del 2018, con Kenny Omega en la cima de Japón y con esa sensación rara de que el mundo entero estaba mirando hacia el Pacífico como si allí estuviera pasando la verdadera cosa, empezó a crecer un ruido que no venía del ring. No era un ruido del público, era el ruido de una pregunta. Una pregunta que en la lucha libre siempre ha existido, pero casi nunca se dice en voz alta. ¿Y si el negocio no tuviera un solo dueño? A ver, para dar contexto. Desde hace mucho tiempo, desde, los años 2000, en Estados Unidos, y para ser más específico, en este lado del mundo, la única compañía grande de lucha libre fue la WWE. Sí, TNA intentó hacer una rivalidad como yo también quería ser la más grande, pero básicamente se cagaron encima muchísimas veces. TNA, a partir de 2000, 14, existía de nombre nada más de nombre. No quiero decir que no tuviera buenos luchadores, sino que no sonaba, es la verdad. Tú si querías, si te gustaba, ya lo veías, pero no sonaba. ¿Cómo que no? Bueno, ya, sí, siguiendo con... Sin divagar tanto, puta madre, deja de divagar, güey. La chispa no fue un contrato ni una reunión secreta. Fue en internet. Un fan le preguntó al gran periodista de wrestling, Dave Meltzer, si Ring of Honor o cualquier empresa independiente podía hacer un show que vendiera 10,000 boletos. Meltzer respondió diciendo no.
A lo que Cody Rhodes, en ese tiempo parte del Bullet Club, más específicamente The Elite, respondió con un acepto esa apuesta. Challenge accepted. Ese tweet fue un reto al orden natural de la lucha libre moderna. Allí se cocinó el All-In, como se cocinaron las cosas peligrosas, con entusiasmo, vértigo, autofinanciado, apostando reputación, poniendo el nombre completo en la línea. Si fallaba, se hundían, pero no falló. Los boletos volaron con más de 11,000 vendidos en minutos. 10,000 personas demostraron que sí había hambre de una alternativa real. Para Kenny, una confirmación. Lo que él y otros estaban haciendo fuera de la WWE no solo importaba, era el centro de gravedad del público. Y luego del All-In, WWE tocó la puerta con ofertas grandes, pero entonces apareció una oferta alternativa. Tony Khan, ofreciendo algo distinto. No ser parte de una máquina, sino construir una desde cero. Y ahí nació AEW. Pero primero vamos a hablar un poco de cómo fue el All-In. El All-In fue se llama All-In básicamente porque metieron todo en el póker. Cuando tú vas a meter todo, vas a apostar todo, dices All-In, o sea, todo dentro, por eso se llama All-In. Pero bueno, el show como tal fue bastante bueno. Tuvimos a Rey Mysterio, porque si no recuerdo mal, en esos tiempos Rey Mysterio había dejado a WWE y ahí tuvo una buena lucha que luchó, si no recuerdo mal, en un equipo con Bandido y Rey Fénix, repito, Si no recuerdo mal. también tuvimos ahí a... Puta madre, yo que me la vi hace poco para hacer un fucking video. Ay, no me acuerdo. Editor, aquí pon en pantalla la lucha que tuvo la link. No me jodas. Los modales hacen al hombre. Dice gracias, maldita cerda malagradecida. All-In fue la prueba, AEW fue la decisión. Ahora ya no era un show puntual, era televisión semanal. Era sostener el momentum todos los miércoles y Kenny, que venía con aura de estrella intocable en Japón, tuvo que aceptar algo diferente, perder para ayudar a establecer la empresa. Perdió con Jericho, perdió foco, ya no parecía el jefe final. Entonces, su historia empezó a girar hacia algo más humano. En esa etapa, Kenny formó una pareja con Hangman Adam Page, un integrante de The Elite, que también estaba en la ruina emocional por haber perdido la oportunidad de ser el primer campeón mundial de AEW, que tuvo un combate con Jericho muy bueno, que lo perdió. Por cierto, tengo un video hablando de las mejores luchas por el campeonato de AEW, lo voy a dejar aquí, gente, véanlo por favor. Y por sus roces con los Young Bucks, Hangman quería salirse de The Elite. Los Bucks no lo soltaban y Kenny quedaba atrapado en el medio. Bueno, era amigo de ambos, así que es obvio. A pesar de los problemas, Kenny y Hangman empezaron a funcionar como equipo y terminaron ganando los campeonatos mundiales en parejas, venciendo a SCU, incluso en el crucero de Chris Jericho. Con el tiempo, la historia con los Young Bucks y Hangman se volvió más intensa, llena de resentimiento y celos. Mientras tanto, Kenny empezaba a reencontrarse consigo mismo en el ring. Días antes, en el Revolution de 2020, tuvo un Iron Man match de 30 minutazos contra Pac, que mostró de nuevo al Omega del que los fans se enamoraron. Energía, ritmo, carisma. Fue un combatazo y uno de los mejores combates en la historia del Dynamite. Y gente, si ustedes quieren saber por qué fucking lucha yo comencé a ver AEW, fue por ese fucking combate. Me salió en Reels, no, me salió en Facebook. Ojo, en Facebook. Yo usaba Facebook en el 2020. Puta madre. Me salió en Facebook y literalmente en ese momento yo me enamoré de AEW. Conocí a Pac, pero no sabía que era el antiguo mal llamado Neville en WWE. A que no Omega lo conocía, sí, pero no era un fan, ¿tú me entiendes? Yo sabía quién era, lo ubicaba por luchas, que veía cositas así, pero nunca fui un fanático. Ya después de la lucha sí me enamoré. Pero bueno, volviendo al tema y dejando de divagar, 3 días después, en Revolution 2020, Omega y Hangman definieron los títulos contra los Young Bucks en un combate que muchos consideran el mejor combate en parejas de todos los tiempos, que para mí no lo es. Para mí, el mejor combate en parejas de todos los tiempos sería The Young Bucks contra Penta y Rey Fénix en una jaula. Uf, qué buen combate. Muy bien, esta lucha mezcló increíblemente con una narrativa emocional muy fuerte. Kenny protagonizó uno de los spots más memorables cuando pateó la cuenta del BTE Trigger
en uno. La reacción del público lo dice todo. El BTE Trigger es un movimiento que hacen los Young Bucks, que como el B-Trigger de Kenny Omega, pero ellos lo hacen los dos al mismo tiempo a darle la cabeza al enemigo. El combate fue calificado con 5.75 estrellas por Meltzer, el que anteriormente mencioné que era un gran periodista de lucha libre. Aunque bueno, no consiguió 6 estrellas, para algunos sí queda como un combate legendario. Ese combate convirtió a Kenny en el hombre con el combate individual mejor calificado y el combate en parejas mejor calificado también. Al final Kenny y Hangman ganaron y hubo un momento tenso. Parecía que los Bucks iban a darle una triple super kick junto con Omega a Hangman, pero no pasó. Y luego pareció como que Hangman iba a traicionar a Kenny con un buckshot lariat, pero tampoco pasó. Y en su lugar lo ayudó a bajar del ring y lo abrazó. Fue una buena historia contada de manera sutil. Kenny estaba en racha caliente y recuperando su aura. Y entonces llegó la pandemia. La pandemia frenó en seco el resurgir de Kenny. Justo antes, The Elite estaba en una intensa rivalidad con The Inner Circle de Chris Jericho, que debía culminar en un Blood and Gold match. Una lucha tipo Wargames, para que me entiendan. Lo cual no pasó porque apareció la pandemia. Y básicamente AEW en ese tiempo lo que hizo fue lo normal. Shows sin públicos. Y eso arruinó un poquito lo que Kenny podía hacer dentro del ring y lo llenó de críticas por su combate contra Alan Angels, un talento desconocido porque le dio demasiada ofensiva y incluso salió de un B-Trigger. Imagínate que venga un desconocido, que Kenny le haga un B-Trigger y el tipo se pare. Brother, se supone que ya ahí moría, pero bueno. Un periodista llamado Ryan Satin decía que eso dañaba el aura que tenía Omega. Y es verdad, para mí es verdad. A pesar de esto, Kenny brilló en un Street Fight sin descalificaciones, haciendo equipo con Matt Hardy, que en ese tiempo tenía un personaje bastante raro. Era un personaje que estaba loco, no sé. Y lucharon contra Jericho y Sammy Guevara. Y en ese combate, Omega hizo un moonsault desde una plataforma elevadora y junto con Hardy protagonizó el momento meme del año, que básicamente consistía en atropellar a Sammy Guevara con un carrito de golf. Una escena legendaria de la era pandemia, la verdad. Más tarde, en Stadium Stampede, en Double or Nothing de 2020, en el estadio del TIAA Bank Field. Puta madre, editor, ponle en pantalla. ¿Por qué le pone nombre tan pendejo? Como que TIAA Bank Field. Póngale, no sé, estadio Tutankamón, yo qué sé. Omega volvió a destacar terminando el combate con un One Winged Angel desde lo alto sobre Sammy Guevara por la victoria. Y fue un cierre épico para un combate muy creativo. Ese combate fue muy creativo porque era como un combate sin reglas en un fucking campo de fútbol. Vimos cosas como Hangman Adam Page con un fucking caballo, en los entrenamientos. También vimos a Hangman Adam Page mismo en un bar bebiendo. En ese tiempo era un borracho. También vimos a una transición bastante rara que hacía Matt Hardy en el agua. Es como que lo sumergían, salía con un personaje de loco. Lo volvían a sumergir, salía con un personaje de cuerdo. Y era muy bueno. No sé, a mucha gente no le gusta, pero a mí me encantó. Bueno, ya, volviendo al tema. Puta, deja de divagar. Tras eso, la pareja de Kenny y Hangman se volvió más sólida. Defendían los títulos seguidos y parecían imparables hasta que llegaron FTR, antiguos de Revival de WWE. FTR conoció a Hangman desde hace 12 años, más tiempo del que Hangman conocía a Kenny. Además, le gustaba ver como a Hangman, así que Page se sintió atraído hacia ellos. Al principio no tenía problemas con Omega, incluso le ofrecieron cerveza en el ring. Pero Kenny, que es straight edge, o sea, no bebe, no fuma ni se droga, tiró la cerveza fuera del ring. Al siguiente show, FTR le vació cerveza en la cabeza por ese gesto. Con el tiempo, Hangman se hizo más cercano a FTR y se fue alejando de Kenny. En ese momento, cuando el Dark Order atacó a Hangman, FTR salió a salvarle antes de que Omega llegara, reforzándose la idea de que eran sus verdaderos amigos. Al final, FTR manipuló a Hangman para que traicionaran a los Young Bucks, costándoles una oportunidad por los títulos. Esto provocó que expulsaran a Hangman de The Elite. La traición destrozó emocionalmente a Hangman y a la vez FTR se aseguró una oportunidad por los títulos en parejas de Kenny y Page. En All Out 2020, Kenny y Hangman defendieron contra FTR en un gran combate, pero la química entre ellos ya estaba rota. FTR aprovechó y ganó los campeonatos. Después de esa derrota, visiblemente frustrado, tomó una pequeña mesa en el ringside y por un segundo parecía que iba a atacar al destrozado Hangman, lo que hubiera sido una traición directa. Al final tiró la mesa y dejó que Hangman se acercara y simplemente lo dejó caer al suelo, marchándose del ring sin ayudarle.
Si ustedes quieren ver un video más extenso sobre Hangman Adam Page, le voy a recomendar un video que no es mío, pero es un video que me inspiró mucho a hacer este canal de YouTube y hacer videos así como más largos sobre historias y personajes de lucha libre. Y sería el video de Navi Elric sobre el viaje del héroe de Hangman Adam Page. No conozco a Navi personalmente, lo sigo en Twitter y en YouTube, pero nada más. Y recomiendo el video porque me gusta, así que... Si lo vieron, genial. Y si en algún momento Navi llega a ver mi video, hola güey. Al final, Kenny fue el último en seguir creyendo en Hangman, pero Page lo decepcionó. Omega decidió que era momento de seguir adelante. En backstage, tras All Out, Kenny dijo que era hora de hacer limpieza, haciendo una referencia a su antiguo personaje, The Cleaner. Había tenido suficiente, estaba cansado de perder y decidió abrazar su lado oscuro. Comenzó un giro a heel lento y gradual. Quería volver a ser otra vez The Cleaner y cumplir con la profecía de ser el top guy de AEW. Empezó a subir fotos a Instagram insinuando el regreso del Cleaner. AEW anunció un torneo eliminatorio y el ganador obtendría una oportunidad por el campeonato mundial de AEW. La primera ronda, Kenny enfrentó a Sonny Kiss y presentó una entrada épica, muy de estrella máxima. El ambiente, la presentación, todo transmitía que por fin lo estaban tratando como el gran nombre que era. Y derrotó a Sonny en solo 26 segundos. Y es que cabrón, no es por ser mala persona, pero fuck, es que qué puto... Ay, no voy a insultar. No voy a caer en el rage bait. Pues bien, al terminar puso una cara que se volvió meme. Básicamente que decía: brother, ya dejen de jugar conmigo. Su historia aplastante envió un mensaje claro. Omega iba en serio y quería el puesto número 1. Después derrotó a Penta en la segunda ronda y en la final del torneo se enfrentó a su ex compañero Hangman Adam Page en Full Gear 2020. Tuvieron un gran combate y al final Kenny ganó, asegurando su oportunidad por el campeonato mundial de AEW. Tras la lucha, Kenny se inclinó sobre Hangman y le susurró algo al oído. En ese momento nadie sabía qué era y más adelante se revelaría y tendría un papel importante en su historia. En ese momento el campeón mundial de AEW era Jon Moxley, con una racha imparable. Con la historia previa entre ambos, la lucha por el título se programó para el especial Winter is Coming de Dynamite. Antes del combate, Omega propuso un pacto de caballeros. Tendrían una lucha limpia, sin trampas. Moxley aceptó. Don Callis, un viejo conocido de Kenny y una figura clave en su vida, estuvo de comentarista. El combate fue muy bueno y es el final. Don Callis intervino. Moxley lo golpeó y en el caos del momento, Don Callis logró pasarle el micrófono a Kenny, que lo usó para golpear a Moxley en la cabeza. Omega así rompió su promesa de una lucha limpia y se volvió oficialmente un heel o villano. Remató a Mox con One Winged Angel y se convirtió en el nuevo campeón mundial de AEW, siendo el primero en derrotar a Jon Moxley en AEW. Después de la victoria, él y Don Callis huyeron de la arena y antes de irse, Callis dijo que explicaría todo el martes en Impact Wrestling. Impact, ese era el nombre que tenía TNA un tiempo, porque TNA tuvo un muchísimo cambio de nombre que no voy a explicar. Si ustedes quieren ver un video sobre alguien que sí sabe sobre Impact, no como yo, vean los videos de Owen Dávila. Ese güey sí sabe de Impact. Yo no, yo soy una mierda. A mí déjenme con lo que yo sé. O sea, nada. Bien, ¿dónde le queda? Oh sí, Don Callis dijo que explicaría el martes en el Impact Wrestling. Y esto enloqueció el mundo de la lucha. Significaba que AEW y Impact tenían una relación de trabajo y terminaron abriendo la famosa Forbidden Door, O puerta prohibida. En su aparición en Impact, Callis reveló que conocía a Kenny desde que tenía 10 años y que siempre había tenido influencia en su carrera. Omega dijo que siempre le había gustado coleccionar cosas y que ahora quería coleccionar cinturones de campeonato. Ya era campeón mundial de AEW y AAA. What the fuck? ¿Cuándo se volvió campeón de AAA? Ahora yo te voy a explicar cuándo Kenny se volvió campeón de AAA. Así que escuchen bien. Kenny se volvió el campeón mundial de AAA o mega campeón como le llaman el 19 de octubre de 2019, luego de derrotar a Fénix en el evento Héroes Inmortales 13. Mientras vamos la chupa me crece, sí ya lo sé, que se llevó a cabo en Orizaba, Veracruz. Esto fue el primer y único reinado con este título que duró 765 días, el más largo de la historia del campeonato, hasta que lo dejó vacante en el noviembre de 2021 debido a lesiones. Nunca perdió el título en el ring, por lo tanto podríamos decir que es un campeón indiscutible y lo mantuvo en defensas contra luchadores como Dragon Lee, Laredo Kid y Andrade.
Incluso, si no recuerdo mal, luchó contra el hijo del vikingo. Pues bien, sí, volviendo a la historia ya que me perdí. Pues bien, como dije, Kenny tenía el título de AEW y AAA y ahora quería el título mundial de Impact. Y así nació el personaje del Belt Collector, que muchos comparaban con Thanos recogiendo temas del infinito. Los Good Brothers, Doc Gallows y Carl Anderson, viejos aliados de Kenny, se unieron a él como respaldo. Los Young Bucks, que no se llevaban bien con Callis, se mantuvieron a cierta distancia al principio. Omega defendió el título de AEW contra Rey Fénix en New Year Smash en un combate excelente de 5 estrellas que le dio Dave Meltzer. Más tarde, Kenta apareció en Dynamite para atacar a Moxley, lo que confirmó también una relación de trabajo entre AEW y New Japan, que básicamente abrió otra puerta, otra famosa Forbidden Door, ahora con Japón. Kenta y su equipo con Kenny para vencer a Moxley y Lance Archer en un segmento backstage. Kenny lo trató como un aliado y Kenta le soltó un icónico Shut the up. I'm not your friend. Antes del combate, Jim Ross se equivocó al micrófono y llamó por error a Kenny campeón de WWE, lo que la verdad fue muy gracioso. El combate en Revolution fue brutal y creativo y muy bueno, con Omega reteniendo el título. El problema fue el final. Después de la lucha, Mox quedó tirado en el ring y Eddie Kingston salió a protegerlo de la supuesta gran explosión al final, que resultó ser un fiasco con fuegos artificiales mínimos y muy bochornoso. Afortunadamente, habían mostrado antes segmentos en el que Kenny construía las bombas, así que en kayfabe se puede culpar a Kenny por la mala explosión, salvando un poco el ángulo. Porque si no expliqué. Que seguramente lo hice. Se suponía que iban a hacer una lucha de las que son típicas en Japón, en la que al final del combate como que todo explota y las cuerdas están electrificadas y que al lado del ring hay explosiones y pum pum pum. Ya hablé de eso en el video de las Deathmatch. Si la quieren ver, gente, véanlo. Voy a dejar una tarjetita aquí, volviendo al tema principal porque divago demasiado. Bueno, pues bien, como decía, luego de que explotara mal y Eddie Kingston se le tirara encima a Moxley para salvarlo de la explosión catastrófica, en programas después Kenny y Don Callis se burlaron haciendo referencia a que le estaba haciendo un 69. Si me entienden, 69. No 67, no 67, 67. ¿Por qué dice eso? Ay, Dios mío. Me doy cringe a mí mismo. En Revolution, Christian Cage firmó un contrato con AEW y entró rápidamente en conflicto con Omega. A la vez, Kenny empezó a tener más problemas con los Young Bucks. Él le dio un ultimátum: o se iban con él por el mal camino o su amistad terminaba. Los Bucks rechazaron su táctica y se alejaron. En un giro inesperado, más adelante traicionaron a Moxley y hicieron obviamente a Omega, convirtiéndose todos en The Super Elite. Desde entonces su vestimenta, que entre los fans fue un famoso drip, porque veíamos a los Young Bucks y a Kenny con unas ropas bastante extravagantes. Las imágenes de Kenny con todos sus cinturones creció cuando derrotó a Rick Swann en Impact Rebellion y ganó el campeonato mundial de Impact, llegando a ser campeón de 3 promociones a la vez y portar 4 cinturones. Esa imagen de Omega cubierta de oro fue el verdadero coronación del dios de la lucha libre. Defendió el título mundial de AEW en Double or Nothing de 2021 contra Orange Cassidy y Pac en una triple amenaza muy elogiada, y luego luchó contra Jungle Boy en un combate que elevó aún más al joven. En Impact definió contra Moose y Sami Callihan. Después de un brutal combate con Callihan, apareció Switchblade Jay White, ex líder de The Bullet Club, enfrentándose a Omega y encendiendo el internet, aunque curiosamente no se construyó nada grande a partir de ese primer cruce. La rivalidad con Christian Cage sí se desarrolló. Christian retó a Kenny por el campeonato mundial de Impact en el primer episodio de AEW Rampage y le ganó. Se convirtió en el nuevo campeón mundial de Impact, terminando así el run del Belt Collector de Kenny Omega, aunque ese personaje ya había dejado huella. A ver, por si no me entendieron. El Belt Collector no es un personaje de una sola persona. El Belt Collector es como se le llama cuando una sola persona tiene múltiples campeonatos de distintas compañías. No vale si, por ejemplo, yo tengo el campeonato mundial en pareja y el campeonato mundial, o el campeonato mundial de tríos y el campeonato mundial. No. Únicamente vale si yo tengo el campeonato mundial, por ejemplo, campeonato mundial de WWE, campeonato mundial de AEW y campeonato mundial de AAA. Ahí sí soy un Belt Collector, porque tengo 3 cinturones de 3 compañías diferentes. Si buscamos en los más influyentes o los más grandes del Belt Collector, tendríamos, por ejemplo, a Último Dragón con 10 cinturones, Mercedes Moné con 13 cinturones si no más recuerdo, y Kenny Omega con 4. Pero obviamente no podemos comparar los 14 cinturones de
Mercedes Moné, que de esos 14, únicamente con valor, me refiero a que son importantes, son de compañía importante, nada más son 2 o 3, que serían, si no mal recuerdo, el del Consejo Mundial de Lucha Libre que tenía Mercedes Moné, el TBS de AEW que tenía Mercedes Moné, el de Red Pro que tenía Mercedes Moné, y el de Raw también lo consiguió. No, fue el título Raw, pero el interino que tenía Mercedes Moné. No me acuerdo, pero ya volviendo con el tema y dejando de hablar tanta mierda, Dios mío, qué divago, cómo divago aquí, Dios mío. En All Out del 2021, Omega y Christian se vieron las caras otra vez, esta vez por el título mundial de AEW, y Kenny obtuvo su venganza reteniendo el campeonato. Después del combate, el show se volvió loco. Primero debutó Adam Cole, alineándose con The Elite, y luego, inmediatamente después, debutó Bryan Danielson, encarando a Omega. Dos estrellas enormes de WWE, pues Adam Cole en ese tiempo venía de NXT y Bryan Danielson es Daniel Bryan, ya de por sí doble campeón, si no mal recuerdo, de WWE. En ese tiempo, Kenny fue nombrado en el número 1 del PWI 500, por encima de Roman Reigns. Muchos fans de WWE se enfurecieron porque creían que el Tribal Chief debía de estar primero. La eterna discusión de Kenny vs Roman se encendió todavía más, pero al menos en el 2021 la lista coronó a Omega como el mejor. Si no saben, el PWI 500 es como un ranking de los mejores luchadores de ese año. Y bueno, Kenny Omega lo no, así que ya, luego al tema. Tras All Out, Kenny comenzó una intensa rivalidad con Bryan Danielson. Bryan lo presionaba para una lucha, cuestionando si seguía siendo el Best Bout Machine y el dios de la lucha libre que decía ser. Eso tocó las inseguridades de Kenny, que finalmente aceptó el combate. La lucha se dio en AEW Grand Slam, en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, frente a 20,000 personas. Fue un dream match absoluto. El combate abrió Dynamite y curiosamente no fue por el título mundial. La atmósfera era eléctrica. Al sonar la campana y verlos frente a frente, el público rió con una reacción masiva. Danielson sonrió de oreja a oreja, consciente de que estaba haciendo historia. La lucha fue calificada con 5 estrellas por Meltzer, que para mí debió ser más, la verdad, debió ser 6 estrellas, porque fue un masterclass de lucha libre, la verdad, una chulada. Y la lucha al final terminó siendo un empate por límite de tiempo de 30 minutos, que la verdad se sintieron como 5. Claramente, Kenny demostró que seguía siendo el Best Bout Machine, y lo mejor, esta historia solo escribió su primer capítulo con esa lucha. Durante este tiempo, la historia con Hangman seguía latente. Tras perder en la final del torneo contra Omega, Hangman se hundió. Buscó refugio en algo paradójico, pues lo buscó en The Dark Order, que era un grupo de raritos que odiaban a Hangman Adam Page. Bueno, la Dark Order lo apoyó emocionalmente. Kenny seguía humillándolo con promos o comentarios para quebrarlo. Lo llamaba cobarde, decía que tenía miedo al fracaso y que si la gente conociera al verdadero Hangman sabrían que es un cobarde. A diferencia del pasado, esta vez Hangman empezó a cambiar. Con el apoyo del The Dark Order, comenzó a creer en sí mismo y a plantar cara. En una lucha 5 vs 5 con una estipulación de que si él, Hangman y The Dark Order ganaban, obtendrían oportunidades titulares, Hangman fue el último en sobrevivir enfrentando a Omega. Pero una interferencia de Nick Jackson, miembro de The Young Bucks y de Elite, hizo que perdiera. Y esto hundió otra vez a Hangman y les pidió un espacio a Dark Order para calmarse. Cuando Omega y el Super Elite lo atacaron brutalmente, The Dark Order no salió en su ayuda por respeto a su pedido y Hangman desapareció de TV por un tiempo. Desapareció porque su hijo había nacido, pero dentro de la historia fue porque lo golpearon muy brutalmente. Y luego regresó como el Joker en una lucha de escaleras tipo casino y ganó, obteniendo por fin su oportunidad por el título mundial. Omega respondió intentando minar su confianza, como siempre, diciéndole que no puede dormir por el miedo al fracaso y que era un cobarde en el fondo. Pero esta vez Hangman no cayó en la trampa, era un hombre distinto. En la firma del contrato previa a Full Gear 2021, Kenny dijo que le dolió cuando Hangman dejó The Elite, porque para él eran como una familia, y que siempre fue él quien lo recogió en sus peores momentos. Luego volvió a llamarlo decepción. Hangman le respondió que Omega llevaba años hablándole hacia abajo, pero que también él había tenido alguna vez un compañero de equipo a quien sentía que no podía igualar, contra Ibushi. Hangman le dijo a Kenny que había superado a Ibushi y se había convertido en el dios de la lucha libre, pero que siempre le había contado mentiras y que la más grande fue en el Full Gear de 2020, cuando le susurró: buen trabajo, Hangman, estoy orgulloso de ti. Page le dijo que nunca estuvo orgulloso de él, que en realidad le tenía miedo,
Miedo a que con el fuego del fracaso Hangman lo superara, miedo a dejarlo rendirse, al igual que él se sintió una vez por ser inferior a Ibushi en Japón. Hangman dijo que Omega tenía miedo de verlo llegar a su máximo potencial. A esto Kenny trató de justificarse diciendo que lo que hizo lo hizo porque se preocupaba por él, pero sus actos decían lo contrario. Le dio la mano y le repitió: buen trabajo, Hangman, estoy orgulloso de ti. Y disfrazado, Don Callis golpeó a Hangman con una cámara abriéndole la frente. Omega firmó el contrato con la sangre de Hangman. Un detalle perfecto para el peso de su historia en ese momento. En Full Gear 2021 se enfrentaron por el campeonato mundial de AEW en uno de los combates más esperados en la historia de la empresa. En su entrada, justo antes de subir al ring, un fan levantó un cartel que decía: ¿qué pensaría Kota? Kenny se quedó mirando el cartel varios segundos, añadiendo otra capa a la historia. La lucha fue brillante y obtuvo 5 estrellas de Dave Meltzer. Al final los Young Bucks salieron y cuando Hangman fue por el Buckshot Lariat, Nick Jackson tuvo la oportunidad de agarrarle la pierna y evitar que lo hiciera, tal y como Hangman lo había hecho en el pasado con ellos. Pero Nick se quedó quieto, dejándolo atacar a Kenny por la espalda. Al otro lado del ring, Matt Jackson miraba a Hangman directo a los ojos y le dio un pequeño gesto de aprobación antes del segundo Buckshot Lariat, que finalmente acabó con Omega y su reinado de 346 días. Hace un año. Omega perdió el título y después reveló a los Young Bucks que ni siquiera había vuelto a ver el combate, así que no sabía lo que ellos habían hecho en el fondo. Básicamente había permitido que Hangman lo derrotara. También anunció que se tomaría un tiempo de lucha libre en ese momento. La razón era seria. Kenny había estado luchando por gran parte de su tiempo en AEW con múltiples lesiones, desgarro de labrum, golpes óseos en la base de la columna y rodillas destrozadas por el desgaste, una hernia atlética, vértigo terrible y muchísimo más. Pero lo más importante, si no mal recuerdo, era que tenía diverticulitis. Bueno, y aunque Kenny salió de pantalla para recuperarse, siguió involucrado desde afuera, apareciendo en BND Elite, el canal de YouTube que tiene Kenny Omega, los Young Bucks y todos estos que conforman The Elite, trabajando duro en una producción del videojuego de AEW, que la verdad es un buen juego, pero no es tanto, no es para tanto. Si quieren un día les paso una review del juego, aunque te digo, no es para tanto. Y probablemente siendo una pieza clave en acuerdos con la relación con su antigua casa, DDT. Kenny regresó en agosto de 2022 tras cirugías y rehabilitación, uniéndose a los Bucks para ganar el inaugural AEW World Trios Championship en All Out 2022, derrotando a Hangman y The Dark Order. Esto lo convirtió en el primer campeón triple corona de AEW, pues ganó el título en parejas, el título mundial y el título de tríos. Sin embargo, el regreso fue agridulce. Tensiones internas en The Elite explotaron en el infame Brawl Out, que fue un evento donde Omega, los Bucks y CM Punk se involucraron en una pelea real en backstage, llevando a sus versiones, regresando en noviembre de 2022 como heels, desafiando al Death Triangle en un Best of 7 Series por el Trio Titles, que ganaron un 3-4. En enero de 2023 perdieron en Revolution los títulos contra el House of Black, pero después, paralelamente, reformaron The Elite con Hangman con un feudo contra el Blackpool Combat Club, que perdieron en Anarchy in the Arena en Double or Nothing 2023, pero ganaron Blood and Guts en julio. Omega desafió a NJF después por el título mundial de AEW en el noviembre del 2023 en Collision, en un match que perdió. En diciembre de 2023 le diagnosticaron diverticulitis severa. Y bueno, básicamente Omega todo el 2024 estuvo ausente. Regresó para el 2025, sí. Tuvo un combate bastante bueno contra Konosuke Takeshita, sí. Por cierto, Konosuke Takeshita es el alfa, es su apodo, mientras que Kenny Omega, su apellido dentro del ring es Omega, así que podríamos decir que tenemos al alfa y el Omega en AEW. Maldita sea, qué chiste más estúpido. Pero bueno, le ganó a Konosuke Takeshita y así quitándole el título intercontinental, creo. No, el intercontinental. Al ganar el título intercontinental, Kenny Omega se convirtió en campeón Grand Slam de AEW. Título que perdió, por cierto, en una lucha de unificación que tuvo contra Okada, haciendo así el tercer Okada
contra Omega, que por cierto, véanla, es una muy buena lucha, cabrones. La lucha tuvieron en Allen, que lamentablemente perdió Omega, ganó Kada y así unificó el título intercontinental con el título, ay, no me acuerdo. Ya luego en el mismo 2025 tuvo no una rivalidad, pero una alianza con Hangman, pues Hangman se volvió campeón en el Allen luego de vencer a Jon Moxley, pero entonces la familia de Don Callis en este 2025 muchísimo más grande, que tenía con Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, el mismo Kada y muchísimos integrantes más que no me acuerdo ahora mismo. Lo único que me acuerdo es sí o sí Hechicero, porque es un muy buen luchador, junto con el clon, no, junto con el, era el como el doble del clon, que era un clon malvado. Ay, no me acuerdo, puta madre. Pues bien, en el 2025 tuvieron un feudo con la familia Don Callis. También en el 2025 tuvieron una rivalidad entre Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Darby Allin y Will Ospreay contra los The Raiders. Ya luego en el 2026 comenzó fuerte con una rivalidad, se podríamos decir, en la que persigue el título mundial. Tuvo una lucha contra Swerve Strickland hace poco, hace nada, que fue devastadora y que le hizo un Vertebreaker. Esa mierda se vio brutal. También en el 2026 tuvo un pequeño careo. El 2025 tuvo un pequeño careo en el que Andrade, el ídolo, volvía a AEW y golpeaba por la espalda a Kenny Omega y nunca llegó a nada porque Andrade tuvo su pedo legal y bla 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 bla, que posiblemente no voy a explicar porque me da presa. En el 2026 Kenny tuvo varias luchas más, aparte de la que tuvo con Strickland, y actualmente él está persiguiendo el título mundial que posee NJF. NJF va a pelear contra Hangman Adam Page por el Revolution y puta madre, gente, ya me voy. Eso ha sido todo, resumido sí, pero todo lo que Kenny Omega ha hecho desde sus inicios hasta 2026 actualmente. Ojo, esto se hace en febrero, al menos yo lo grabo en febrero. Si de aquí a diciembre hace cosas y aquí no están, no voy a hacer actualización, voy a hacer videos hablando de lo que hizo, no actualizaciones. Y por cierto, curiosidades, Kenny Omega es un gamer, como dije al principio, esta mierda es un muy gamer, y si no mal recuerdo ha llegado al Evo, editor corrígeme si me equivoco, pero creo que ha llegado al Evo de Street Fighter. También Kenny Omega salió en un anime con otros integrantes del Bullet Club, como creo que Tama Tonga o Tonga Loa o un pendejo así. También salió Kada en ese mismo anime, por si acaso. Por cierto, Kenny Omega tuvo una lucha contra una niña de 9 años que practicaba en Stardom. También su movimiento final, el One Winged Angel, es una referencia a Sephiroth, Final Fantasy VII, porque Kenny Omega es muy fan. Aparte de que en New Japan tuvo una entrada haciendo referencia a Sekiro con un traje igual a Sekiro y todo. También en distintos trajes de Kenny Omega nos podemos fijar su gran admiración por el anime, pues en una lucha, no recuerdo cuál, le voy a decir y todo que lo ponga en pantalla, su pantalón o su traje de luchador era una inspiración al mismo traje, bueno, mismos colores y casi todo igual al que usa Ippo en Hajime no Ippo. También en AEW tuvo una entrada que fue disfrazado de Sans. Creo que esa fue para, si no recuerdo mal, esa fue para en Halloween del 2022 o 21. No me acuerdo. Por cierto, su movimiento también llamado B-Trigger se lo robó a Shinsuke Nakamura. Creo que lo mencioné ya en el video, pero no me importa, lo voy a mostrar de nuevo. También, y para más importante, Kenny Omega en este 2026 está haciendo motion capture para el personaje Alex de Street Fighter 6, que el personaje Alex es un luchador. Va a hacer varios movimientos de Kenny Omega, por ejemplo, va a ser el B-Trigger, va a ser el Snapdragon, va a ser el One Winged Angel, y todo eso lo está haciendo Kenny Omega. Ahora sí, me voy, estoy grabando esta parte a las 2 de la mañana y nada, gente, aquí está el video prometido sobre Kenny Omega y nada, así que cuídense. Ah, por cierto, a partir de cuando salga este video, que posiblemente se sube seguramente en la primera semana de marzo o la segunda, y esa semana no va a haber video. A partir de que se suba este video, voy a comenzar a hacer stream los viernes, sábado y domingo, jugando generalmente Street Fighter, esperando que salga Alex, jugando Helldivers, jugando diferentes juegos, jugando WWE 2K25, jugando AEW Revolution, ¿era Revolution que se llamaba? No me acuerdo, pero igual, jugando juegos en general. Agradecería mucho que se pasaran a verme, y bueno, ya ahora sí me voy, chat, adiós. Bueno, pues a seguir trabajando.